Y continuamos con protagonistas del campo argentino. Les contamos que el próximo martes Maizar, la cadena del maíz y el sorgo, celebra su 16º congreso anual bajo el lema El maíz siempre está. Por eso estamos en contacto ya con Pedro Viñó, que es el presidente de Maizar. Pedro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, qué gusto poder hablar con ustedes allí en Mendoza. La verdad que un placer. Muchas gracias, muy amable por atendernos. Y la verdad que queríamos conocer, hablábamos en previo que el lema que han puesto, el maíz siempre está, y aquí en Mendoza también, porque se utiliza el cereal para el alimento de los animales, en las granjas, el ganado. La verdad que es más que importante. Cuéntenos, en este caso, esta nueva edición de este congreso, ¿qué temas van a tratar? Muchísimas expectativas en un momento coyuntural bien complejo, donde la geopolítica del mundo se está moviendo mucho. El conflicto en el Mar Negro ha hecho que muchas naciones estén reviendo sus estrategias de provisión. Muchas naciones, convengamos, que deben proveerse de alimentos en el mundo. Hoy la seguridad alimentaria vuelve a estar como tema central en las agendas de todos los decisores políticos a nivel mundial, ¿no? Y pocos países como el nuestro tienen capacidad de exportar alimentos, ¿no? Entonces, el martes seguro vamos a tratar mucho este tema de la geopolítica y la oportunidad que desgraciadamente este conflicto trae para la nación, pero al mismo tiempo subyace el tema del cambio climático, sí, y el tema de el cambio paradigmático de lo fósil a lo renovable, que hace justamente que el maíz siempre esté y cada vez más. Lo que queremos mostrar con esto es como la canción, ¿no? Aunque no lo veamos, el maíz siempre está. Claro. Porque hoy cuando nos levantamos y nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos, en la pasta de dientes hay maíz, en el jabón hay maíz, en los cosméticos que usamos hay maíz, en los pañales, en las telas. Yo voy a iniciar el congreso con un saco hecho con una tela que se llama Sorona, que está hecho a base de almidón de maíz. Hay empresas que están haciendo cubiertas para vehículos base maíz. Hay empresas de zapatillas que hacen suelas de zapatillas base maíz. La realidad es que cada vez hay más productos. Contabilizamos más de 600. Cuando uno va a un kiosco y mira todas las golosinas que hay ahí, el 80% es maíz. Claro, ¿y cómo es eso? Ni hablar. Es impresionante entonces el uso que se le está dando. Cada vez más, por este cambio paradigmático, porque además el maíz, por ser una planta, esto es un poquito técnico, pero sí, no importa, lo vamos a explicar, es una planta carbono 4. ¿Qué significa esto? La mayoría de las plantas son carbono 3. Las carbono 4, como el maíz, el sorgo, que también vamos a hablar mucho del sorgo el martes, la caña de azúcar, por ejemplo, tienen esta característica de ser carbono 4. ¿Esto qué significa? Esto significa una eficiencia fotosintética superior y una eficiencia en el uso del agua también superior. Esto hace que con los mismos recursos se produzca mucho más biomasa. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ese carbono que está en la atmósfera y que nos preocupa a todos, a través del maíz, el sorgo, podemos, de forma más eficiente que otras especies vegetales, volver a introducirlo en el suelo, capturarlo a través de la biomasa, ¿no? Entonces, esta oportunidad que nos brinda un cultivo como el maíz y el sorgo, mucho de eso vamos a hablar el martes ahí en el Golden Center al lado de Aeroparque en Buenos Aires desde las 9 de la mañana, ¿no? Pedro, sí, y le tengo que preguntar, ¿cómo el maíz está en el jabón? ¿Cómo el maíz está en tantos productos que usted mencionaba? Bueno, claramente el maíz pasa por distintos procesos industriales y genera subproductos que generan almidón de maíz, por ejemplo, ¿no? Y otros subproductos que se utilizan para generar estos bienes que nosotros consumimos día a día. En los alimentos es impresionante, ¿no? El jarabe de maíz, o sea, hay una cantidad de subproductos que la mayoría de las unidades de investigación, de prospectiva de las empresas están buscando cómo agradar a su consumidor. El consumidor muy preocupado con el cambio climático, entonces dice, yo tengo que ir a fuentes renovables que me garanticen todos los años que se pueden renovar y que van a capturar carbono para producir el bien que mi consumidor me demanda. Bueno, el maíz es un vector fundamental en ese sentido. Entonces, estos subproductos cada vez están siendo utilizados para más bienes, ¿no? Más allá de los alimentos y de la energía. El etanol de maíz, por ejemplo, sí, está en el tanque de nafta de cualquiera de nuestros vehículos. Y qué importante en esta época, Pedro. Claro, justamente, que está faltando el gasoil y que se está hablando de aumentar esa cuota. Ni hablar, y convengamos que Argentina exporta más del 75% del maíz que produce en grano. En vez de transformarlo en etanol, en carne de vaca, de cerdo, de pollo, huevos, leche,
por hablar de alimentos. Sí, ¿no? en agregarle el valor, digamos. Entonces, convengamos, la sustentabilidad tiene 3 patas, ¿no? La social, la ambiental y la económica. En lo social, hoy la cadena tiene alrededor de 750.000 personas empleadas. Estamos exportando el 75% del maíz en grano. Imaginemos si diéramos las herramientas para transformar ese maíz acá. Brasil, por ejemplo, exporta cerca del 25% de lo que produce en grano. Todo el resto lo transforma en el territorio. Estados Unidos exporta el 15%. Todo el resto lo transforma. Imaginémonos, porque además maíz hay en la mayoría de las provincias argentinas, en Mendoza inclusive se hace mucho maíz, y el maíz hay que transformarlo al lado del lote para no seguir agregándole huella ambiental. Entonces, por un lado tenemos lo social, muchísimo empleo que se puede generar a partir de la transformación del sorgo y del maíz. Por otro lado tenemos lo ambiental, por lo que explicábamos antes, esta característica de estos cultivos que son una herramienta clave para transformar el cambio climático, para solucionar este tema. Uh-huh. Y por el otro lado tenemos lo económico. Somos el segundo ámbito que más divisas trae a la Argentina, exportando, insisto, el 75% del maíz en grano. Imaginémonos si le agregamos valor en origen. Claro. ¿No? Bueno, claro, porque los 3 patas de la sustentabilidad están allí. Se considera un commodity también, ¿no? Claramente, porque nosotros el commodity, lo que es, ¿por qué se considera un commodity? Porque ningún productor de maíz fija precio, lo fijan los mercados. Pero bueno, la oportunidad para transformar ese producto que ya viene con mucho valor agregado, y esto también es una discusión que hay que tener, hablan de materia prima, cuando en realidad para lograr los cerca de 9.000 kilos por hectárea de promedio que tiene Argentina de maíz, convengamos que los incas cosechaban 500 kilos por hectárea. Todo eso es conocimiento. Hoy aplicamos fertilizantes microgranulados con nanotecnología, aplicamos maquinaria con georreferenciación satelital, aplicamos muchísimos software y soluciones digitales desde financieras, técnicas, bueno, la cantidad de productos que hay. Hay un relevamiento del INTA que dice que el 92% de la gente que toma decisiones en el campo usa herramientas digitales. Es importante, importantísimo el avance, digo, en materia tecnológica. Uh-huh. Claramente. Y ahí tenemos un posicionamiento diferencial en el mundo, ¿no? Hay un trabajo hecho por la Universidad Austral junto con la Universidad de Purdue en Estados Unidos que compara el perfil del productor argentino con el farmer norteamericano. El productor argentino es 14 años más joven y tiene mucho mejor formación. Más del 50% de los que toman decisiones con la fotosíntesis en Argentina tienen título universitario. Este es el fierro que tiene la cadena hoy. Esto es lo que queremos poner arriba de la mesa, porque entendemos que teniendo 40% de compatriotas debajo de la línea de la pobreza y teniendo estas oportunidades, es imperioso ponernos de acuerdo para que esto fluya, para que esto expanda sus alas y genere las condiciones para que muchos argentinos puedan tener un trabajo digno. Y sobre todo me quedé pensando también en esto de la seguridad alimentaria, ¿no? Qué importante que es, no solamente para nuestro país, el generar el valor agregado, sino también que somos importantes en la alimentación del mundo. Ni hablar, yo hablaba con un argentino que trabaja en el Banco Africano de Desarrollo y le era imposible transmitirme la angustia de países que son importadores netos de alimentos y que por ahí no cuentan con las divisas para importarlo. Eso deriva directamente en gente que va a pasar hambre, es directo. Y nosotros tenemos las condiciones, y por ahí por no ponernos de acuerdo, hoy por ejemplo nos falta gasoil en plena cosecha, son cosas que son inadmisibles. Claro. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿No? Un país que debería ser un ejemplo, que le debería levantar la mano y decir, muchachos, quedémonos tranquilos, Argentina va a hacer todo lo posible por producir cada vez más y mejor y paliar la falta de oferta que va a haber por este conflicto, por esta crisis humanitaria que genera el conflicto en el Mar Negro. Bueno, es imperioso que nos pongamos de acuerdo. Falta diálogo. ¿No? Falta diálogo. Claramente, pero no es responsabilidad del otro. Yo creo que acá los dirigentes tenemos que hacer un mea culpa. No podemos siempre estar diciendo, bueno, lo que pasa es que no hay diálogo. Los responsables de que no haya diálogo somos nosotros también. Claramente, no podemos siempre decir es el otro. Uh-huh. Lógico. Depende justamente de cada uno de nosotros los que tenemos alguna responsabilidad dirigencial de que las cosas sucedan. Nosotros desde la cadena vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para sentarnos con quien nos tengamos que sentarnos, porque cuando uno tiene la foto y ve la cantidad de gente que la pasa mal en un país como el nuestro, con las condiciones que tiene, es de una mediocridad inmensa. Entonces no podemos estar señalando siempre al que hace mal las cosas. Claramente algo mal estamos haciendo nosotros, tenemos que hacernos cargo. Seguro. Pedro, usted comentaba que
que el 25% de ese grano, digamos, queda aquí en Argentina, en nuestro país. El 75% se exporta. ¿A qué lugares exportamos? Exportamos a muchísimos países en el mundo, la verdad. Eso el maíz se necesita en el mundo y Argentina es un jugador absolutamente protagónico, ¿no? Lamentablemente no es gracias a un plan que hemos tenido como país para satisfacer la demanda de algunos países, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo el iPhone, perdón por decir una marca, ¿no? Pero dice, ¿dónde se fabrica el iPhone? El iPhone se ensambla en China, se piensa en California, pero el iPhone tiene componentes de más de 30 países. Y esos 30 países están muy ocupados en ver de qué forma son eficientes para llegar a formar parte de eso. Argentina lamentablemente no tiene esa cultura. Chile, por ejemplo, tiene acuerdos de libre comercio con más del 80% del PBI mundial y Argentina está en el 8%. Entonces, tenemos muchísimo trabajo por hacer. Si bien en las cuestiones que el mundo necesita tenemos un protagonismo, pero no es gracias a una estrategia que hemos tenido como país. Lo tenemos porque los países lo necesitan y bueno, como bien decíamos al principio, es un commodity. Ahora, ahí también hay mucho trabajo por desarrollar, porque cuando uno ve el modelo productivo argentino basado en siembra directa, que hace que tengamos una huella ambiental muy diferente, muy menor, y eso hoy se paga, no lo estamos contando tampoco. Nuestro maíz vale lo mismo que el maíz de cualquier otro que lo hizo seguramente arando la tierra, disqueando, con una huella ambiental totalmente distinta. Ahora, nosotros no lo estamos certificando, no estamos contando esa historia y estamos dejando mucho valor arriba del escritorio. O sea que hay una gran tarea por realizar, ¿no? Y seguramente de eso van a estar hablando, entre otras cosas, en este congreso que es el próximo martes. Exacto, déjame decirte una cosa más. Hay una sala que le dimos a un grupo de 15 o 20 jóvenes muy federal de distintas provincias y le dijimos, bueno, acá tienen una sala, tienen el presupuesto, ármenla ustedes, queremos escucharlos, queremos saber cuáles son los temas que le preocupan. Bueno, hicieron una sala espectacular, la verdad que van a hablar del primer empleo y la preocupación que significa para los jóvenes. Acá lo hicimos junto con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, de la cual yo formo parte también, que vamos a hablar de los valores también que tienen las empresas y las personas para justamente dar empleo, ese primer empleo. Van a hablar los chicos de los jóvenes en la política y el compromiso que muchos toman justamente para ver cómo podemos transformar las cosas. Vamos a hablar de bioeconomía, de economía circular, de la sustentabilidad que se planifica. Todo ello planteado por los chicos, la verdad que una energía, una potencia, bueno, nos vienen a levantar la vara a los jóvenes. Claro. Y va a ser un placer poder tenerlos allí. Bueno, y esto que se habla, ¿no? Que los jóvenes por ahí dejan la ruralidad para que esto no ocurra. Hay jóvenes que se están capacitando, no se quieren ir de sus lugares y también aprovechar las herramientas que se tienen. Así que la verdad que es muy, muy interesante. Pedro, le agradecemos muchísimo este contacto con protagonistas del campo argentino aquí en Mendoza. Para mí un enorme placer. Tenemos mucho para aprender de ustedes, los mendocinos, sobre todo en lo que es el riego, el uso del agua, un recurso tan estratégico. Vamos a hablar de riego, así que siempre a disposición. Muchas gracias, seguramente seguiremos en contacto y todo el éxito para este congreso. Un abrazo. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias, hasta luego. Estaban escuchando a Pedro Viñó, que es el presidente de Maizar, de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino.